Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Bueno, hoy quería hablar un poco del perdón, del flujo energético, o sea, lo quiero encarar desde este punto, desde esta percepción, desde esta mirada metafísica más bien. Y recuerden que yo ya hice un video, es uno de los primeros, lo voy a dejar igual en la descripción, no recuerdo bien qué dije en ese video, pero probablemente haya muchos conceptos que dije en ese momento que no voy a volver a repasar, quizás otros sí. Entonces, bueno, quería hablar un poco de esto también porque si vieron el video de la luna llena, les comenté que el 13 de agosto vamos a tener un Venus Star Point, o sea, una conjunción entre Venus y el Sol. Y esto tiene que ver también, yo ya les vengo explicando que Venus está muy relacionada con lo vincular y va a estar en trígono a Quirón en Aries. Quirón es este asteroide que está ligado a heridas, está retrógrado, en este caso heridas del pasado. Igual Quirón siempre refiere a heridas que en realidad las heridas son bloqueos energéticos que están muy arraigados y que a través de enfrentarlos, de sanarlos, tenemos un don también de colaborar con la sanación de otros, ¿no? A través de impactarme a mí mismo también puedo desarrollar la capacidad de impactar a otros. Entonces, bueno, por eso también quería hablar un poco de esto, porque tiene que ver con poder invocar este perdón con situaciones del pasado, ¿sí? También referías a cosas en término vincular. Entonces, bueno, para entenderlo desde este punto de vista energético, el perdón básicamente es la liberación de un bloqueo energético, porque ya sea que alguien nos hizo algo, o ya sea que nosotros cometimos un error, ¿sí? con otra persona o en una situación, o sea, ya sea que sintamos culpa o ya sea que sintamos resentimiento, esas emociones van a indicar un bloqueo energético. Por lo cual es muy importante laburar en el perdón. Y si van a ese video van a entender que en realidad cuando uno comprende realmente el propósito de las cosas, en realidad no hay nada que perdonar. O sea, el perdón siempre es con uno mismo. Pero bueno, eso lo expliqué en ese video. Ahora me acabo de acordar. Entonces, es muy importante entender, ¿sí? Que el perdón, cuando está referido, por ejemplo, a un acto donde uno cometió un error, va a requerir una responsabilidad, en realidad en todos los casos, ¿sí? Pero cuando uno fue el que cometió el error, para que el perdón suceda adentro, tiene que haber cierto mérito. ¿A qué me refiero? Hay diferentes tipos de errores también, ¿no? Pero si yo, voy a poner un ejemplo, si yo insulté a una persona y después me doy vuelta y me perdono, y me perdono pero no hago nada para reparar ese error, o incluso repito esa acción, ¿sí? En el futuro, entonces realmente no estoy incorporando ningún tipo de aprendizaje, sino que ese perdón es un autoengaño, básicamente porque no estoy asumiendo ni la responsabilidad de mis acciones, ni estoy haciendo nada para cambiarlo. Diferente es si yo, no sé, insulto a esa persona, pero luego me acerco a reparar si tengo esa posibilidad, o realmente hago una introspección y realmente asumo con mi conciencia que esa acción no fue la más alineada. Entonces, muchas veces, esto no recuerdo si lo dije en ese video o no, pero es muy importante que para que el perdón suceda también tenemos que hacer algo meritorio, ¿sí? Que no se trata de, bueno, me doy vuelta y me perdoné, sino que realmente hay que accionar en coherencia con la lección aprendida. Pero bueno, hay otros casos también, voy a poner un ejemplo completamente extremo, pero vamos a suponer que, no sé, escribí un libro y tuve un error ortográfico, y si yo me autocastigo por eso, o sea, me da tanta culpa y me autocastigo, ahí también estoy realizando un bloqueo energético, por lo cual es muy importante practicar la compasión, ¿sí? Y acá hay algo muy clave. La compasión no es lástima, porque la lástima proviene de un rol de víctima. La lástima con otros, ¿no? Ya sea que tengamos lástima de otra persona, eso está completamente ligado al ego, porque significa que si yo siento lástima de otro, significa que no estoy entendiendo el propósito de por qué esa persona está viviendo lo que sea que esté viviendo, por lo cual me estoy como parando quizás en un nivel superior, en una ilusión de nivel superior, y si tengo lástima de mí mismo,
hay un rol de víctima que está operando. Ambas cosas pertenecen al ego. En cambio, la compasión proviene del alma. ¿Por qué? Porque la compasión es esta práctica que realizamos cuando entendemos básicamente que somos seres humanos y que somos imperfectos. Entonces la compasión es la aceptación de mi propia imperfección, la aceptación amorosa, y por ende también cuando la practicamos con otros es la aceptación de que son seres humanos y que tienen la capacidad o el derecho a equivocarse, básicamente. Y recordemos que cuando hablo de amor, de amoroso o de amor, estoy hablando de un estado de la conciencia, o sea, que está ligado a dimensiones superiores del alma. O sea, el estado de la conciencia de amor es la aceptación total de lo que es. Es decir, que yo entiendo y reconozco, o sea, puedo observar esta situación y no hay ninguna resistencia en aceptar que esta situación es lo que es. Entonces, por eso esto es una práctica que parece fácil, pero bueno, hay que llevarla después a la diaria. Y es muy importante entonces la práctica de la compasión, porque quien no puede practicar compasión consigo mismo, claramente tampoco lo va a poder hacer con otras personas, y va a vivir en permanente autocastigo, y eso también responde al ego, ¿sí? Una cosa es labrar para poner el ego al servicio y otra cosa es el autocastigo. Entonces, bueno, es importante entender, vuelvo a esto de la conciencia del amor y de la aceptación, porque cuando uno está aceptando la realidad y el presente como es que en realidad surgen las opciones. Es decir, esto va a variar. Voy a poner 2 ejemplos distintos. Vamos a suponer que se murió un ser querido, ¿no? que desencarnó un ser querido. Entonces, la conciencia del amor en ese caso, cada uno este proceso lo va a hacer en mayor o menor tiempo, va a depender de cada persona. Pero bueno, la conciencia de aceptación es entender que no puedo hacer nada para cambiar eso, porque por el momento no tenemos la conciencia para resucitar a nadie, ¿sí? A nivel colectivo. Digo por el momento porque no sé en qué puede derivar la expansión de la conciencia. Entonces, la aceptación y el reconocimiento de esa escena, ¿no? De estar en presencia en esa escena, tiene que ver con que, bueno, esa persona desencarnó y yo tengo el poder, ¿sí? Mi elección ahí emerge de apegarme a que esa situación no me gusta y que no la quiero, o realmente cambiar mi percepción y, bueno, quizás entender que quizás el cuerpo ha desencarnado, ¿sí? El cuerpo desapareció físicamente, pero que el alma de esa persona es eterna. Ese puede ser un ejemplo. Ahora, hay otros momentos en donde la aceptación total, en realidad, apertura la posibilidad de cambiar esa realidad. Un ejemplo de esto puede ser, bueno, hay un montón de jugadores de fútbol, por ejemplo, que han nacido en familias muy pobres y claramente trascendieron esa limitación, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la capacidad de reconocer que la situación es lo que es que empiezan a descender ideas de cómo puedo cambiarla, pero solo en la aceptación amorosa, ¿sí? Solo en esta frecuencia del amor. Pero bueno, entramos en otro orden también después cuando tenemos que pensar al servicio de qué ponemos la materia, que yo ya hice videos de esto, así que ahora no voy a hablar de eso. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir básicamente es que muchas veces es la limitación afuera, esto lo explicaba también ayer, es la limitación afuera la que muchas veces nos mueve a cambiar la percepción interna, y otras veces es quebrar con las limitaciones de mi percepción lo que va a hacer que yo pueda modificar la realidad afuera. Tiene que ver con esto. Entonces, bueno, para ir cerrando un poco, quería agregar una cosa más con respecto al tema de la compasión, porque claramente entonces el perdón y la compasión son prácticas muy importantes en el proceso, pero esto no significa que uno después tenga que sostener ciertos vínculos o ciertas cosas con personas, porque creo que también es importante entender el sano límite y las consecuencias, ya sea de nuestros propios actos o de los actos de otros. Entonces acá es vital también escuchar también la propia voz del alma, como siempre les digo, para poder tomar estas decisiones. Y bueno,
básicamente creo que es muy importante entender que esta práctica, si no la realizamos, va a representar un impedimento en nuestro avance evolutivo, porque justamente hay energía bloqueada. Es una liberación de una carga el perdón, sirve para eso. Entonces, básicamente la evolución de la conciencia no tiene que ver con que nosotros seamos buenas personas. La evolución de la conciencia creo que no refiere ya que nos persigan, claramente que tampoco ser malas personas, ¿sí? Creo que la evolución de la conciencia tiene que ver con poder dosificar la energía de manera en que pueda fluir de manera justa en muchas áreas de nuestra vida. Es decir, que la evolución de la conciencia tiene que ver con el orden energético que nos damos. Un ejemplo muy simple es, si yo descanso todo el día, claramente voy a tener que dosificar eso y empezar a invertir mi tiempo en algo que sea productivo, que tenga impacto para mí mismo, que tenga impacto para los demás. Justamente porque eso si no me va a desconectar del sustento. Ahora, si yo estoy todo el tiempo en un estado de autoexigencia y de trabajo, voy a tener que dosificar esa energía también y citar momentos de descanso, porque no es sostenible. Y esto lo podemos aplicar absolutamente todo. Entonces, básicamente, retorno, el perdón sirve para poder fluir energéticamente en algún aspecto de nuestra vida que podía estar bloqueado. Así que bueno, familia, lo voy a dejar acá. Les mando un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.